Bueno, Oscar, vamos terminando el capítulo. ¿Qué te pareció el proyecto Chachalaca? Me parece muy interesante. Creo yo de que hoy tenemos a la mano muchos medios de difusión. Evidentemente eso de los podcasts, creo yo de que ha tomado bastante vigencia hoy en día. Y qué mejor que utilizarlo para dar a entender algunos temas que a veces desconocemos, como la parte de salud mental. Así que creo yo que es un muy buen proyecto. Espero que siga adelante. Gracias, y la verdad es que este capítulo para mí fue... No te lo puedo decir, para mí fue un viaje muy interesante sobre temas que nos rodean a todos. Es como que si nosotros estuviéramos en estos temas todo el tiempo, de frente a situaciones que tal vez nos superan, nos gobiernan, nos transforman. Y en este sentido, yo espero que hayan más capítulos sobre este tema porque considero que hay muchas cosas que quedaron pendientes y que son necesarias hablar. Sí, correcto. Esperemos de que nos inviten para más episodios y con mucho gusto podemos hablar de muchas áreas de salud mental que creo yo de que es muy amplio. Así que ahí estamos pendientes. Así que este es el capítulo número 29 en el que vamos a hablar sobre salud mental y psiquiatría en El Salvador. Espero que lo disfruten. Comenzamos. Bienvenidos al capítulo número 29 de Proyecto Chachalaca. En este capítulo vamos a hablar sobre la salud mental y psiquiatría en El Salvador, por lo que nos acompaña el doctor Oscar. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí, mira, tratando de sobrevivir el 2023 me lleva entre las patas, pero aquí voy. ¿Y vos qué tal? Acabamos de salir de Semana Santa, ¿qué hubo? Pues muy bien aprovechadas, descansé, conocí más de El Salvador y pues qué bien que te está yendo mal porque así podemos ayudarte con la parte de salud mental. No, pues mira, aquí está mi terapeuta, se llama cerveza. Nah, paja. Bueno, las adicciones son parte de lo que estudia la salud mental. Vos no me vas a decir que es bueno para mi vida, ¿me oís? Ok. Bueno, Oscar, y contame, ¿quién sos vos y cuál es tu relación con la psiquiatría? Vaya, Oscar Barahona, tengo 26 años, actualmente soy médico egresado en proceso de graduación, formado en la Universidad de El Salvador. Mi relación con la psiquiatría va desde el inicio de que como universidad es la única institución de formación de médicos que nos orienta en la parte psiquiátrica de manera más amplia en diversos años de nuestra carrera. Tenemos la oportunidad de ser la única universidad que hace prácticas clínicas en el Hospital Nacional Psiquiátrico y eso nos permite tener un poco más de conocimiento y amplitud en lo que respecta a la salud mental. Entonces, aparte de que mi deseo es ser psiquiatra y he investigado, he trabajado más con respecto a la salud mental y actualmente me encuentro trabajando siempre en el diagnóstico y evaluación de salud mental en pacientes adultos mayores. Así que esa es la relación que tengo actualmente con la psiquiatría. Qué interesante. Muy bien. Y bueno, Oscar, ¿qué es la psiquiatría? Bien, la psiquiatría como tal es una especialidad médica de las más nuevas que hay, porque es del siglo pasado, por así decirlo, máximo 2 siglos tiene de existencia, y que nace con el objetivo de dar respuesta a diferentes trastornos que no tienen un origen biológico. Es decir, tenemos un dolor de estómago, sabemos de que pueden existir diversas causas, una gastritis, una inflamación, una infección, pero tenemos una tristeza, una depresión, una ansiedad y no sabemos, o al menos en ese entonces se sabía menos cuál era el origen. Entonces así nace la psiquiatría. Como te decía, es una especialidad muy nueva, muy amplia, que todavía sigue adquiriendo conocimiento, aún está en mucha investigación en la parte mental, porque es una parte no tangible, no la podemos medir, no la podemos tocar. Sabemos que está porque es la que dirige nuestra vida, pero el estudio todavía está muy atrasado, pero vamos avanzando en la parte psiquiátrica. Ok, pero ahora me queda esta duda porque en mi humilde forma de ver las cosas, quiero que me ayudes a entender cuál es la diferencia que tiene con la psicología. Vaya, Porque están bien vinculados, sí, muy parecidas. sí, parte del Casi que equipo como compiten, ¿no? disciplinario. No tanto, o menos quizás es parte del tabú que se debe de erradicar el hecho de que existe una competencia entre si es mejor la psicología o la psiquiatría. Ujú. Lo cierto es de que tanto la psiquiatría como la psicología forman parte de un equipo multidisciplinario
que se ha conformado para tratar al paciente. Es decir, no solo depende de la psiquiatría, no solo depende de la psicología. El trabajo en conjunto de las mismas es la que nos permite dar un mejor manejo al paciente. La diferencia es que principalmente la psiquiatría es una especialidad médica. Okay. Para ser psiquiatra, primero tienes que formarte como médico, graduarte como médico general. Oh, correcto. A graduarte como médico general, tú, si tienes las aptitudes básicas y las que requiera la especialidad, tú puedes entrar a esa especialidad, estudiarla durante 3 a 5 años y graduarte de eso. La psicología no es parte del área médica, literalmente entra en la parte humanística, en una licenciatura que, si bien es cierto, se encarga de conocer o estudiar la parte de la salud mental, lo hace más desde un enfoque humanístico, no médico. Eso no implica que el trabajo de la psicología sea malo, al contrario, trabajamos de la mano con la psicología para poder generar un mayor beneficio al paciente. Entonces, la psicología no te trata la enfermedad mental como tal, pero sí te genera diversas herramientas que te permiten hacer más fácil el manejo de la misma. Ok, entonces son como complementarias, diría. Exactamente. Ahora, me imagino yo, Oscar, que deben de haber enfermedades mentales. ¿Se puede decir enfermedad mental? Pues fíjate de que en realidad el concepto de enfermedad mental no se maneja mucho, porque cuando hablamos de enfermedad sabemos de que existe un origen conocido. Como te decía, de una fiebre tifoidea, por ejemplo, sabemos de que el origen es la Salmonella typhi, que es una bacteria. Pero de, por ejemplo, una esquizofrenia, aún no sabemos el origen. Está en investigación, sabemos los síntomas, sabemos qué estructura cerebral y qué sustancia cerebral está afectada, pero no sabemos el origen. Por eso nosotros manejamos el término de trastornos mentales, trastornos psiquiátricos como tal. Ah, ok. Qué interesante, porque bueno, mira, aquí a mi forma de entender las cosas, como te digo, con lo que tú me estás diciendo, pareciera que hay trastornos. Correcto. Trastornos que los tiene que atender un psiquiatra, que no puede atenderlo un psicólogo. Correcto, así es. Y hay trastornos que los debe de atender un psicólogo y que no los debe de atender un psiquiatra, ¿es así? No. Por ejemplo, la esquizofrenia. Ok. Pocas veces va a ser atendida o vista por un psicólogo, porque la amplitud de la enfermedad mental en la parte del raciocinio, que el paciente literalmente pierde la razón y entra en un espectro autista, en el cual el paciente desconoce la realidad en la que vive, no es algo que la psicología pueda manejar, es algo meramente psiquiátrico. Pero la depresión la puede manejar tanto psicólogo como psiquiatra. El psiquiatra puede determinar si el paciente requiere medicamento o solo psicoterapia y a la par llevar el tratamiento con psicología, porque hay diversas terapias que la psicología puede utilizar. Era lo que tú decías, que es un trabajo multidisciplinario. Exacto, es un trabajo multidisciplinario. Ambas están de la mano y no solo esas, también está la medicina familiar, la neurología puede también estar formando parte, en fin, es un equipo interdisciplinario que forma parte del tratamiento del trastorno mental. Ok, qué interesante, porque al final, de cuenta, mucha gente dice, quiero ir al psicólogo, quiero ir al psiquiatra, pero tal vez no necesitan ir al psiquiatra y necesitan ir directamente al psicólogo o viceversa, ¿no? Por ejemplo, te pongo esta situación. La depresión como tal, ya sabemos de que el paciente se siente desanimado, falta de energía, falta de entusiasmo, falta de motivación para seguir adelante. Vemos que también entre sus síntomas está pérdida de sueño, pérdida de apetito, en fin, una depresión. Pero existen factores biológicos o enfermedades biológicas que te puede causar también esos síntomas. Un ejemplo de esos es el hipotiroidismo. El paciente hipotiroideo se deprime porque la hormona que tendría que dar energía al cuerpo está disminuida. En ese caso el psicólogo no podría identificarlo, porque el que se formó para identificar eso es el médico. Por lo tanto, el médico puede venir y evaluar y hacer el descarte de que no es una enfermedad biológica, y al ya tener comprobado de que es algo meramente mental, ahí sí ya pues incluimos en el equipo multidisciplinario de las otras áreas, psicología y todo eso, para formar parte del tratamiento. Por eso te decía, es muy importante que la gente sepa, y que en este caso las personas que nos escuchan sepan la ruta que debe de seguir a la hora de buscar ayuda para sus trastornos mentales. Sí, es correcto. Bueno, regresemos entonces, sigamos en esto de las definiciones, ¿verdad?
La gente suele decir, o habla de los psiquiátricos como lugares a los que no quiere ir. Pero comencemos por ahí. ¿Qué es un psiquiátrico? Vaya, un psiquiátrico o un hospital psiquiátrico, un hospital para trastornos mentales, manicomio también se conocía en tiempos anteriores. Literalmente son los centros de salud o los hospitales destinados al manejo de las enfermedades o trastornos mentales. En ese sentido, eso ha ido cambiando con respecto a las corrientes de formación psiquiátrica. En nuestro país tenemos dos hospitales psiquiátricos, que son el Hospital Nacional Psiquiátrico, Hospital Nacional Molina, que se encuentra en Soyapango, y tenemos el Policlínico Arce, que es parte del Seguro Social. Evidentemente ahí existen los que están asegurados, ¿verdad? Son las dos instituciones grandes que brindan esa atención. Sin embargo, vemos que en otros países, principalmente en Europa, el concepto de hospital psiquiátrico se ha ido perdiendo, porque el manejo que ellos les dan es el hecho de que el paciente puede que se enferme o que no le ayude mucho a su condición el hecho de estar encerrado tanto tiempo. Entonces ahí se manejan hospitales de día, que el paciente está deprimido, que el paciente es esquizofrénico y no lo puede cuidar nadie de su casa. Entonces en esos hospitales de esos países pues se les va a llevar de día como que si fuera una guardería, y se les da el Eso te iba a decir que manejo, es como una guardería. ajá, y el tratamiento, y están mejor atendidos. Y los hospitales generales tienen pabellones de psiquiatría, pero en los cuales los pacientes no pasan ingresados más de 20 días. Es poco el tiempo que pasan ingresados, porque se sabe de que el hecho de que un paciente pase tanto tiempo encerrado en un solo lugar, pues no ayuda o no contribuye a su mejoría clínica. A su mejora. Ok, ok. Y bueno, tú me comentaste, antes de comenzar a grabar, que estuviste en un psiquiátrico. Bueno, no como enfermo. Aclarando, ¿verdad? Claro. No, la verdad es que es parte del tabú, ¿verdad? La Claro. gente pues señala, uy, estuve en un psiquiátrico, y ya lo ve como que es el fin del mundo, ¿verdad? Pero Sí, aclarando sí. de que estuve como médico trabajando en el Yo tengo una amiga, psiquiátrico. yo tengo una amiga que me dijo, mira, yo aquí tengo mi diploma, que porque estuvo en un psiquiátrico después de un intento de suicidio. Ujú. Y pues ella me dice, estuve ahí, estuve internado un tiempo y pues la verdad, bueno, pero es una historia aparte. Pero sí dan un diploma de haber salido, de estar, digamos que... ¿Qué es ese diploma como tal? ¿Estoy ya listo para incorporarme a la sociedad? Lo que pasa es de que parte de los diversos programas que tienen dentro del hospital, más que todo a nivel psicológico, psicoterapéutico, de terapia ocupacional, pues hacen que el paciente piense o crea que el hecho de curarse es un proyecto que tienen ellos, y que si lo concluyen en función de cada una de las recomendaciones que se les da, pues han concluido un proyecto, lo cual les permite a ellos sentirse mejor con su avance, sentirse mejor con su esfuerzo, y eso les permite pues literalmente como que comprometerse más con su salud mental. Me entiendo. Entonces, aquí le dice: usted finalizó su tratamiento, ya se encuentra mejor. Aquí tiene esto que es como cuando uno se gradúa, su título lo hace creerse, Mira. por Dios, el rey del mundo. Pues Sí, eso pues, un título con respecto a que ya me siento mejor de lo que me estaba haciendo sufrir, pues evidentemente le ayuda al paciente. Entonces es parte de la motivación que se le brinda a los pacientes. Ok, ¿es curricular, Oscar? No, no te va a aportar nada, no aporta créditos académicos, no te van a quitar materias por eso, así que no, no te preocupes. Bueno, mira, y de estar en un hospital psiquiátrico, ¿qué sacaste? ¿Qué reflexión tenés de estar de frente tal vez a personas con esta situación? Eh, bueno, quizás lo principal es el gusto, la pasión que obtuve por la psiquiatría. El hecho de tener que trabajar con estas personas, de sentirte que sos capaz de trabajar con ellos, de que lo tratas de entenderlo y de que el paciente se siente bien con lo que tú haces, pues te motiva. Entonces quizás es la principal ganancia que saqué. Lo otro es darme cuenta de la diversidad de trastornos mentales que hay en nuestro país, influenciados por diversos aspectos: la cultura, el trabajo, la dinámica familiar, la dinámica social, en fin. Todo eso contribuye a que exista un espectro grande de trastornos mentales. Y lo otro, que también es de mucha relevancia, el hecho de que en nuestro sistema de salud, y creo que en la mayoría de sistemas de salud del mundo, los tres grandes grupos poblacionales que son olvidados son los de psiquiátricos, los de adultos mayores y los de discapacitados.
Y es increíble porque yo me atrevería a decir de que la mayoría, un 80% o quizás más de la población, tenemos, aunque sea síntomas de algún trastorno psiquiátrico, que va desde depresión, desde melancolía, desde adinámica, cualquier cosa. Pero lo tenemos, no porque la condición genética lo permita o haya dicho que así va a ser, sino que porque vivimos inmersos en una sociedad que literalmente es un caos y que contribuye a que estos síntomas vayan emergiendo en nuestro cuerpo. Eso te iba a preguntar, pero más adelante tal vez, porque creo que sería dispararnos un poquito Sí, más adelante, correcto. porque esto del contexto me parece muy interesante saber de que si el contexto aporta o si es algo que nosotros traemos, pero lo vemos más adelante. Y bueno, decime, ¿qué momentos fueron cruciales en tu formación dentro de un hospital psiquiátrico que recordés y cuál es su importancia para ti? Vaya, hay muchos momentos. Quizás hasta uno que está en el área de la salud todavía maneja algunos tabú. Bueno, en este caso todavía muchos tienen temor a la terapia electroconvulsiva porque consideran de que es algo demasiado ¿Qué extremo. es eso? Suena así como que doloroso, Oscar, si me lo pregunté a mí. Literalmente el paciente no recuerda, porque parte de las ventajas o de los beneficios que se busca con la terapia electroconvulsiva es que el paciente olvide ciertas cosas. Entre ellos, olvide lo que le está causando ese síntoma psiquiátrico, esa depresión, porque hay sentimientos que fueron creados del pasado y que están tan profundos que puede que conscientemente el paciente no los tenga en mente, pero ahí están. Y esos son los que están aflorando esos síntomas. Entonces la terapia electroconvulsiva genera como un reseteo de tu cerebro, lo formateas y hace de que olvides eso. Por lo tanto, de raíz arrancas el problema. Espérate. ¿Me estás diciendo que existe una terapia que te hace olvidar cosas? Te hace olvidar cosas, es amnésica. ¿Y esto de alguna u otra manera es mal visto? Lo que pasa es de que Me imagino que debe haber un discurso, un debate ético. hay debates, lo que pasa es de que el paciente para que tenga eso es necesario pasarle cierta cantidad de voltaje que es compatible con su vida, que le causa convulsión. De hecho, la convulsión es la que nos muestra a nosotros qué tan efectiva es la terapia. Pero es parte de la terapia como tal. Pero te decía, el paciente no recuerda. Cuando se despierta después de la terapia, no recuerda que le han pasado a la terapia. Pero espérame. Esto me recuerda... pero discúlpame, Oscar, ¿esto no es un poco barbárico? Como te Comencemos digo, por ahí. el paciente no lo recuerda y el paciente se mejora. Te voy a poner otro punto, la quimioterapia. Ah, claro. La quimioterapia destroza, te quita el pelo, el paciente no puede comer nada, pasa meses con diarrea, con vómitos, perdes peso, perdes energía, te cambia hasta morfológicamente. Imagínate para una persona el hecho de perder el cabello, o sea, es algo impactante, perder todo su vello. También es algo que No, te no, impacta. claro, Ajá. pero mi pregunta es, porque por ejemplo, mira, no pensé que yo vengo sesgado, pero sí vengo sesgado. Sí, y es obvio. Ajá. Y, y es que vaya, por ejemplo, yo tengo en mente aquellas que documentales o aquellos, aquellas referencias de la cultura, que existen respecto a la lobotomía, por ejemplo, Ajá, correcto. o a esto del shock eléctrico que se utilizaba. Esto del shock eléctrico es la retroconvulsión, Terapia electroconvulsiva. ¿sí? Sí. Lo que pasa es de que en un inicio probablemente no se tenía el conocimiento suficiente y probablemente en un inicio era más radical. Hoy pues es un ambiente controlado. El paciente pues no se somete a cualquier paciente, se hacen estudios. No es algo que se someta a sufrimiento. El paciente, como te digo, ni siquiera lo recuerda. No sabe que el paciente ha vivido esto. Ok, pero espérate. Y el hecho de que vemos un beneficio con eso. Ok, va, pero espérate, lo que me estás diciendo, no sé, todavía no me termina Ajá. de entrar en la cabeza. Pero ok, esta terapia Ujú. retroconvulsiva, ¿verdad? Electroconvulsivo. Electroconvulsiva, perdón. Esta terapia electroconvulsiva, mi pregunta es, cuando la aplican, el paciente sufre. No, Ok, ¿está sedado? está sedado. Ok, y y ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Cómo esto de pasar voltaje por la cabeza de un paciente le permite puntualmente borrar un recuerdo o una memoria? ¿Cómo se hace? ¿Pasa así o se borra todo un banco de memoria, por así decirlo? No, son aspectos específicos Ok.
que va en función del voltaje que aplicas, no es a todo tipo de trastorno. Actualmente solo 6 trastornos son los que se pueden manejar con terapia electroconvulsiva. Tienes que tomar en cuenta dónde vas a colocar los electrodos, que en este caso es a nivel de la 100. En fin, la dinámica cerebral funciona a base de una comunicación tanto eléctrica como química. En los fármacos manejan la parte química y evidentemente aspectos como el corazón, el cerebro también tienen esa parte eléctrica. Otro ejemplo que te puedo poner es el hecho de la desfibrilación. Eso es pasar corriente al corazón. Ok. Entonces es eso, literal, la corriente ordena las ondas eléctricas del corazón. En el caso del cerebro, bueno, en este caso tú tendrás más conocimiento por tu carrera, pero la electricidad en el cerebro, el aplicar cierto voltaje a cierto tipo de impedancia, a cierto tipo de corriente y de frecuencia, se ha demostrado que viene y genera un tipo de reseteo. Principalmente está relacionado con el hipocampo, con la parte límbica. Y eso hace que se genere un cortocircuito, porque literalmente es como que si se desactivara esa parte y se vuelve a activar. Como que si fuera algo que está reiniciando. Qué interesante. Es muy amplia la dinámica de la terapia electroconvulsiva y todavía sigue en estudio. Todavía sigue en estudio completamente. Si me lo preguntas a mí, a mí todavía me parece, pero lo vamos a ver un poquito más adelante, porque eso de los 6 trastornos en los que se puede utilizar. Pero creo que eso hasta lo podemos ver hasta un tema. Claro. Porque es muy amplio, la verdad. Pero es eso, literalmente hacer un reseteo del cerebro hace que el paciente olvide el suceso que le está generando. Por ejemplo, es muy efectivo en los pacientes con ideación suicida. El paciente que tiene esa marcada ideación suicida de que quiere matarse, el paciente, después de unas 6 sesiones de terapia electroconvulsiva, el paciente olvida ese suceso o ese deseo de querer matarse. Ok. Cambia un poco el tablero, la verdad. Ahora bien, un paciente bipolar con una crisis maníaca aguda, paciente que pasa gritando todo el santo día, no duerme, te insulta, agresivo y todo eso, tú le colocas la terapia electroconvulsiva, unas 6 sesiones y se le quita eso. Ok. Y maneja sus funciones normales, no pide ningún tipo de función, pero se resetea el cerebro, se ordenan esas ondas eléctricas que están distorsionadas y generamos que la actividad eléctrica pues esté mucho mejor a nivel cerebral, y eso genera de que estemos pues teniendo un mayor control de estos síntomas. Ok. Bueno, mira, me deja esto como en una situación así como que sí es como de explorarlo, porque como te digo, yo tengo ese recuerdo en mi, digamos que mi memoria de que esto se utilizó, porque esta misma terapia se utilizó en un principio como para poder, digamos que reducir personas. Por ejemplo, en el pasado uno podía decir, mi esposa es histérica, y la internaba en un psiquiátrico, en un hospital psiquiátrico, y se le aplicaba esto hasta que quedaba sedita. Y o sea, si me lo preguntas a mí, eso para mí es una barbarie. Sí, correcto, así es. Hoy, como tú me lo estás comentando, y es una cosa como más practicada, más ensayada, más puntual y con mejores resultados. Correcto. Y bueno, regresemos. Primero que nada, regresemos, porque si no, nos vamos a ir por la lobotomía y preguntarte si esto todavía se utiliza. Pero la lobotomía no era parte tanto psiquiátrica, sino que más que todo neurológica. El psiquiatra no hace intervención quirúrgica. Quien hace la intervención quirúrgica es el neurocirujano. Y quizás como te va a quedar la duda y sí, no voy a poder dormir, te lo juro. Correcto. Entonces la lobotomía principalmente era frontal, que también se experimentó un clavo y placa por la nariz. Lo que pasa es que cuando te digo que era frontal, el hecho de que te quitaban la parte del lóbulo frontal. A nivel anatómico se sabe de que el lóbulo frontal es la que maneja parte del raciocinio, parte de los impulsos, parte de todo esto de lo que respecta a tu comportamiento. Entonces, con la idea de que quitarte esa parte en un paciente que, por ejemplo, había tenido características psicópatas, había asesinado, eso le iba a corregir ese problema, o por lo menos investigar sobre eso.
no quita que sea una barbarie, porque fue una barbarie. También el hecho de que experimentos en soldados hacían de que se eliminara la parte de la amígdala, porque se sabe de que la amígdala cerebral es la que controla la parte del temor, y eso pues hacía creer que si le quitaban la amígdala el soldado no iba a tener miedo, iba a andar combatiendo sin ninguna preocupación. Entonces, parte de las teorías que se tenían, lastimosamente en ese tiempo no había un mayor control a nivel de la bioética como lo está ahora, pues ahora no se puede hacer ese tipo de experimentos. Pero las terapias que sí tenemos al momento, sí pues tienen un mejor control. No aplicamos terapias sin tener la autorización de la familia, porque esto es siempre con consentimiento informado. Y son cosas que, como te digo, evidentemente el hecho de que hagas que un chico de 15 años que tenía la intención de tirarse, que intentó tirarse desde un piso de su edificio, pues que se le quitó eso, pues ya venís a pensar, la verdad es que sí funcionó. Ok, ok, sí. Y a otros que también recordar de que todo esto ha venido creciendo en nuestra parte, en nuestro cerebro, porque ha sido visto en películas y cosas así. Oh, claro, Y claro. eso interfiere bastante. Pero mira qué interesante, porque yo comencé con esto de la electroconvulsión, Ajá. con una visión así como que fuerte, que duro y qué Sí. brutal, Ujú. pero ya me dejas una visión bien diferente. Me imagino, como vos decís, en un momento fue quizás una cosa brutal, pero qué bueno que hoy es una cosa más ensayada y Así más es, humana, correcto. por así decirlo. Ujú. Y bueno, regresemos a esto de las experiencias. Ya me dijiste que esto del tabú que Ujú. tenía el sector profesional, el sector Eso, médico, correcto. respecto a esto de las electroconvulsiones. ¿Qué más? ¿Qué Lo más otro había? es el hecho de que bueno, trastornos, ya hablando así ya de manera un poco más profesional de los trastornos, como la depresión, lo discapacitante o lo incapacitante que puede ser. La gente piensa es una depresión, pero una depresión puede ser que tú no puedas trabajar, que tú literalmente pierdas todo tipo de motivación para seguir viviendo. Y lo importante que es el hecho de que tú ayudes con eso, para que una persona que era completamente funcional y que la depresión lo ha bloqueado, pues vuelva a ser funcional nuevamente. El hecho de que tú ayudes con eso, de que hagas que una persona que haya perdido la esperanza, que haya perdido la motivación, es algo que no cualquiera lo hace, pues. Puedes curar una diabetes o puedes controlarla porque al final no se cura, pero una depresión, que es algo que está mental, que es algo que es muy difícil verlo, pues entonces es algo que te impacta más. Entonces el hecho de ver qué tan incapacitantes pueden ser los trastornos mentales y el hecho de que no valoremos eso. Lo otro que me impactó también es el hecho de ver niños con trastornos mentales, niños con esquizofrenia, que hace unos días eran niños completamente normales y de la noche a la mañana se transformaron en un individuo que tienes que tener cuidado, pues, que te puede matar porque son impulsivos, porque son paranoicos, en fin, el hecho de cómo eso afecta la dinámica de la familia, cómo eso afecta a toda una estructura y puede distorsionar no solo una vida, sino que toda la vida de los familiares que están ahí. Pero que si tú le das un manejo adecuado lo puedes controlar. Entonces, en este hospital vemos un abanico, una infinidad de trastornos, de síntomas que tú nunca creíste que podrías ver. Desde depresiones, gente que se quiere matar, trastornos de identidades múltiples, eh, maníacos por trastornos bipolares, esquizofrénicos con las ideas más alocadas que tú puedas imaginar. Entonces es una barbaridad de síntomas que tú puedes experimentar. Qué loco lo que me acabas de decir. Y valga la redundancia en el tema, esto, ¿verdad? Pero, bueno, esto quizás primero comenzar por aquí. Esto es un mensaje para que quienes siempre que encuentran a alguien con depresión le dice al otro, hey, échale gana, hombre, eso es lo que te hace La falta. verdad es que eso es lo más, lo que Inútil, menos te deja hacer, la verdad. lo más Ok, inútil que ya, le puedes decir a ya me alguien. dijo eso, ya me siento mejor, Uy, sí, nada que era lo que ver. me hacía falta, compadre, gracias. Cabal, exacto. Y creo yo de que estos espacios son los que nos deberían de hacer entender y comprender qué debemos hacer en estos casos, porque la verdad es que uno solo no puede, ¿me entendés? Una depresión nunca va a ser una persona sola como tal, necesita ayuda, pero no solo del equipo multidisciplinario que conforma el psiquiatra, el psicólogo, el médico, de la familia, de amigos, de su círculo cercano. Entonces, por eso es muy importante hacer énfasis en que el hecho de que la salud mental, que yo creo que más adelante lo podemos tocar, Ujú.
es parte de una red completa de estructuras que vienen a formar parte de la misma y que contribuyen con su estabilidad y con su funcionamiento. Ok. Y bueno, siempre haciendo paréntesis con lo que vos decís, eso de los niños con trastornos, me genera, digamos que un poco de ruido porque quizás uno ya se imagina a una persona con un trastorno ya mayor, Ujú. pero en niños no. Y tampoco pensamos en el efecto que esto va a tener a lo largo de la vida de él y de la familia, cómo esto lo cambia todo, por así decirlo. Y es que sí, ¿verdad? Es una cosa que hasta que no la ves, no la vivís, no te la imaginás. Y también sobre los trastornos que vos vistes en el hospital psiquiátrico, yo sé que existe como un acuerdo, una ley, un arreglo entre paciente y doctor, en el que no se puede compartir cierta información que es sensible, es privada, es personal. Sí, correcto. Pero podrías hablar acerca de, digamos, que algunas cosas que tuviste, algunas cosas que te marcaron dentro de tu experiencia dentro del psiquiátrico, Vaya, como doctor, claro. este, bueno, aclarando un poco lo que decías, el sacerdote y el psiquiatra se parecen en el hecho de que lo que nos dice tanto el que se llega a confesar como el que llega a terapia es el hecho de que nosotros no podemos hablar de lo que nos dice el paciente, al igual que el sacerdote no puede hablar de lo que Le el confiesa. creyente le confiesa. Y eso es un acuerdo legal de confidencialidad. Ni siquiera para, digamos, que el paciente me expresa algo que esté relacionado con cuestiones legales, el psiquiatra y el sacerdote están obligados a mantener el secreto profesional, porque el paciente lo dijo bajo un contexto en el que se sabe que no va a salir de ese espacio en el que me lo dijo. Entonces hay que siempre tener cuidado con eso. Pero con respecto a lo que tú me dices, evidentemente no puedo mencionar nombres de pacientes y condiciones que me lleven cercano al paciente, pero sí te puedo decir de que vi condiciones muy complejas, por ejemplo, un trastorno psicótico colectivo, el hecho de que un grupo de personas, por alguna extraña razón, manejen la misma crisis psicótica, tengan la misma alucinación, por así decirlo, lo cual te hace pensar cómo es posible que mentes separadas mantengan la misma idea psicótica. Es como que fue inducido esto. Parte del origen es ese. De hecho, en el mundo creo que no pasan de 15 los casos que se han registrado. Y tuvimos un caso de esos Y aquí, nosotros tuvimos un caso aquí en El Salvador de para eso. variar. Bueno, parte de lo que nos hace darnos a conocer, ¿verdad? Así Entonces, es. tuvimos un caso de esos, en el cual el hecho de que miramos como máxima figura a alguien y el hecho de que hasta idealizamos a la máxima figura de respeto, hizo de que la psicosis que esta persona tenía, porque era el origen de la enfermedad como tal, hiciera que los demás tuvieran la misma idea, como que si fuera un efecto de colmena, a tal punto de que nos remontamos al hecho de que en tiempos más que todo de preguerra, lo que decían la matriarca o el patriarca era lo que se hacía. Así funciona este tipo de psicosis. Entonces, pero en un inicio los afectados solo lo hacen por el temor de no ir en contra de lo que dice Por nuestra tener la máxima figura, aceptación ajá, de la de máxima respeto. figura. Ajá. Pero después la psicosis de manera inconsciente poco a poco va formando parte de sus vidas, a tal punto de que ellos hacen la psicosis como que si fuera propia y por lo tanto desarrollan una sintomatología similar entre todos. Un paciente psicótico, solo él va a tener su idea psicótica y tú no lo vas a tener, porque es un problema de su mente. Pero de que ya un núcleo familiar la tenga todo en la misma, eso es algo increíble, la verdad, que no pasa. Es como que el papá desarrolló cáncer y los hijos y la esposa van a desarrollar al mismo tiempo Al cáncer mismo tiempo, también. porque se los No, transmitió, no no es pasa así, posible, es ajá. correcto. No es posible. Te le creo una infección porque hay un microorganismo que me está, Una gripe, una cosa ajá, así. que me Ajá. está contagiando a todos. Pero una crisis psicótica, ¿quién me está generando el contagio? Es por la misma cultura, es por la misma idea y la idealización que hacemos de algunas figuras de respeto, como mamá, papá, abuelos, es lo que nos hace llevar a esta situación. Ok, y esto es, por ejemplo, este grupo del que no puedes decir nombres, y está Se bien. tuvo a toda la familia ingresada en el hospital. ¿Y hubo quien se recuperó de esa situación?
Creo que se recuperaron 2 ¿De cuántos? de 8. No, en serio. De 8. Evidentemente la persona que tuvo la El brote. principal, Ajá. el brote de una nación, no se recuperó. Porque esta persona tenía la crisis psicótica franca, que era un esquizofrénico como tal. Pero los demás que no tenían la crisis o el trastorno como tal, sino que fue parte del efecto colmena, por así decirlo, lograron recuperarse sus vidas. Pero llegó hasta el punto de que tuvimos parte de este mismo caso. Uno de los familiares se separó de su esposa, dejó su trabajo, que era un trabajo muy bien remunerado, perdió contacto con todo su círculo de amigos por esa su idea psicótica. No es porque lo desplazara, sino que su idea psicótica lo hizo que se aislara. ¿Podés contar en qué consistía esta crisis psicótica? O sea, ¿qué era la Era, distorsión de la realidad? era una, la conocemos como una idea mágico-religiosa, en el sentido de que eran personas que consideraban de que el fin de los tiempos estaba cerca, Para variar. y de que había que hacer algunos actos vandálicos, quemar ciertos lugares, ciertas iglesias, porque no estaban conformes a la enseñanza que ellos tenían, y hay que vender todo, hay que separarse de estos bienes, de estas personas, porque como familia vamos a recibir Vamos a trascender. el último día de este mundo y lo haremos todos juntos. Ok. Ahora, no me digas si quemaron o no la iglesia o qué, pero... O sea, no me digas cuál, pero sí lo hicieron. Si lo hicieron, Qué increíble. si lo Ok. hicieron. Entonces, ve a qué tanto puede afectar un trastorno mental. No lo hizo una sola persona, lo hicieron muchos. ¿Fue un delito? Sí, pero no hecho por personas que se consideraban completamente sanas a nivel mental. Era un trastorno mental que los influenció, ¿me entiendes? Qué singular eso. Bueno, ¿y qué otra cosa nos podrías comentar de tu experiencia por ahí? He visto también pacientes que tienen marcados trastornos asociales o en este caso también marcados que son los conocidos psicópatas. Pacientes que no sienten ningún tipo de remordimiento, no tienen ningún tipo de sensibilización o de culpa ante lo que hagan, que matan y no pues generan, no tienen ni Empatía, temor, ¿no? no tienen tristeza, no se arrepienten. No porque sean malos como tal, sino que porque su trastorno mental es tal que no les permite sentir ningún tipo de empatía por esta persona. Personas muy inteligentes, por cierto, personas que tienen una disciplina muy alta y que les permite a veces cometer ese tipo de crímenes. Un típico psicópata. Ok, y entonces, ya lo hemos visto en la televisión y esto de que está, por ejemplo, el crimen, el criminal que de pronto es catalogado, tipificado como criminal, pero con problemas, con trastornos mentales. Sí, es el asesino serial como tal, como básico. Ok, Ujú. puedo preguntar si ahí en el hospital encontraste alguien que podría ser catalogado como asesino serial en ese Sí, lugar. en efecto, lo que pasa es de que tenemos en la psiquiatría diversas especialidades de esa misma área en la que destaca la psiquiatría forense, que trata de identificar el trastorno en individuos o en situaciones en las que está el contexto del crimen, ¿verdad? Desde asesinato, violaciones, en fin, todo lo que se considera crimen, pero que tiene el factor de que probablemente haya sido cometido por alguien que no está mentalmente bien. En ese sentido, en el hospital psiquiátrico nosotros tenemos, hay un área específica que se llama el pabellón de reos. En ese hospital están cumpliendo condena a aquellos pacientes que pues literalmente cometieron algún tipo de crimen o violación a la ley y que se determinó de que era a consecuencia de un trastorno mental. Entonces ellos no cumplen condena en un penal, sino que cumplen condena en un centro de salud mental. ¿Y En salen el estas caso del personas? hospital. ¿Regresan a Lo que la pasa sociedad es civil? que ahí es un trabajo con la parte judicial porque no se les da el alta en función de que se mejoren. Normalmente no mejoran, sino de que ellos están cumpliendo una condena judicial ahí. Y salen cuando la condena judicial se cumpla, los años que le dieron de condena, y evidentemente si el psiquiatra considera
que se encuentra bien para regresar a la sociedad. Paulatinamente se trata de hacer una reinserción, pero como te digo, hay trastornos que son muy agresivos y que por lo tanto el paciente muy difícilmente puede realizar o puede retornar a la realidad o tener una vida completamente normal después de esto. Entonces, es muy difícil determinar si salen o no, porque como te digo, primero tienen que cumplir una condena. Y después viene Y esto segundo, el hecho de que si psiquiátricamente están competentes para regresar a la sociedad. Ok. Tuvo que haber sido un periodo bien intenso el que pasaste por ahí. La verdad es que una experiencia muy, muy interesante, muy bonita. Como te digo, el conocimiento estaba así de tocarlo, de tenerlo en las manos, pues. Y evidentemente a uno que le gusta esa área, pues es increíble todo lo que se ve. Hay que tener, Oscar, digamos que un buen, una buena salud mental para poder entrar ahí a esos lugares y digamos que atender a pacientes con estos trastornos. Quizás lo principal que tú tienes que saber es de que ellos son pacientes y que evidentemente ellos tienen un problema. Cualquier cosa que ellos hagan no es porque ellos personalmente así lo quieran, sino que están motivados por su trastorno. Entonces eso es lo primero que nosotros tenemos que entender, el hecho de que ellos pues no están actuando con base a su persona, sino que están actuando con base a una desviación mental. Lo otro es el hecho de que la carrera como tal pues es muy pesada, es muy crítica, es muy compleja y más de alguno puede tener cierto tipo de trastorno, como te digo, ansiedad, depresión y cosas así. Ok. Bueno, de lo que pregunté me gustaría que nos explicaras qué es la salud mental, Oscar. Bueno, mira, con respecto a la salud mental, es un término que la OMS lo incluyó dentro de su concepto de salud general. Entonces, la OMS te dice de que la salud como tal es el estado de bienestar a nivel físico, biológico, mental, espiritual y social. Entonces, evidentemente, la integración de todas esas esferas, social y sexual también, por cierto, sexual, espiritual, social, mental, física, hacen que el paciente esté bien, esté completamente saludable. A nivel de salud mental, estamos hablando de todos aquellos factores que permiten que el individuo se sienta bien consigo mismo y con su entorno. Porque al final de nada me sirve que el paciente se sienta bien consigo mismo si su entorno no es el más apropiado para que desarrolle sus habilidades. Un ambiente laboral tóxico, por eso ejemplo. te iba a preguntar también. Fíjate. Un ambiente familiar también disfuncional. ¿Eso influye? ¿El contexto influye? Exacto, entonces uno puede sentirse bien, puede estar bien, una buena autoestima, un buen concepto de su propia persona, una buena estabilidad mental, pero si tú estás en un ambiente familiar, en un ambiente académico, un ambiente de trabajo que te estresa, que es tóxico, que es explotador, que no toma en cuenta tus necesidades, evidentemente los aportes que tú tengas personales se van abajo porque influye bastante el entorno. Entonces, cuando hablamos de salud mental, no solo hablamos de la parte interna, sino que también hablamos de todos los diversos factores externos en nuestro entorno, en nuestro ambiente, que permiten que tengas o que te sientas bien. Ok, hay dos orígenes. El interno, que de pronto ya tenemos una predisposición a esto y que tendrá un origen ya estudiado o que no, pero podría estar ahí. Correcto. Y el otro es el contexto social en el que nosotros nos encontramos. Ajá, Esto es el ambiental. ¿Hay otro, digamos que origen del que pudiera venir algún trastorno? Lo que pasa es que también existe, pues siempre sería interno, por así decirlo, pero es el hecho de que nosotros hacemos el énfasis en investigar si existe el antecedente familiar de un trastorno mental. Porque eso, por ejemplo, el antecedente de una ansiedad generalizada puede que sea heredado y que el hijo también, o los hijos, o la descendencia, tengan también ese trastorno. El antecedente de una esquizofrenia también. Entonces, factores no modificables, porque tú no puedes controlar eso. A diferencia de la pata ambiental, que probablemente sí la puedas controlar. O sea, cambio de trabajo, cambio de familia, me voy de la casa, sí. Este tipo de cosas, porque de pronto fuera sí. Tan fácil. Sí, no, claro, por supuesto, claro que sí. Pero sí, por ejemplo, es algo que puede variar. Una carrera, si una carrera te estresa, no te gusta,
demandante, no está acorde a lo que tú quieres, evidentemente la solución probablemente, Es si tú hacer ya huevo. agotaste, si tú ya agotaste y ves de que eso te está causando Te estaba viendo, frustración, ajá. no avanzas, cambiarse de carrera. Evidentemente no es algo tan sencillo, lo No, es para más y nada. fácil, pero a veces lo que el individuo necesita es eso, de que alguien le haga entender cuáles son sus propias necesidades. Mira que esto, lo que vos decís, es bien interesante y bien importante prestarle atención, porque te voy a comentar el caso de un amigo que, así como pequeño paréntesis, porque de pronto estos temas abren como para poder hacer estas reflexiones. Mi amigo, fíjate que estudiaba ingeniería en sistemas y de matemáticas dos, una en primera, en segunda, en tercera, y en la universidad, cuando la llevas en tercera, ya no vas para más. Intentó, rogó, le dieron la oportunidad, no la pasó. Tuvo que dejar la carrera en ingeniería de sistemas. Pero hoy lo veo y pasó de estudiar ingeniería de sistemas a estudiar alta cocina. Y ya se fue del país, ha andado por todos lados. Y cuando lo veo hoy ya en esto, realizado, entonces me pongo a pensar que tal vez tenemos mucha resistencia o mucho, ¿cómo sería esta frase? Estamos muy aferrados a lo que creemos que necesitamos porque es lo que queremos, pero tal vez no es lo que necesitamos. Lo que sucede es de que a veces nosotros mismos no sabemos lo que necesitamos como tal. Inconscientemente queremos sacar una carrera o sacar adelante un proyecto, no porque nosotros lo necesitemos o lo querramos como tal, sino que muchas veces pasa que queremos complacer a alguien más, principalmente a nuestros A nuestros padres, padres, el claro. hecho de que nos vean de tal forma, A en mi fin, hijo, el ingeniero. el Ajá. concepto que eso podría generar de nosotros. De hecho, ahí es donde genera un papel muy importante la psicología, porque la psicología genera una orientación vocacional que te permite a ti determinar para qué áreas pues tienes mayores herramientas, mayores habilidades y que te sientes bien con eso mismo, pues, ¿me entiendes? Entonces, al final es parte de las estrategias o herramientas que nos puede brindar esas áreas. Pero como te decía, el hecho de estar estudiando algo que es difícil, no progresas, tu familia se está viendo mal por eso, tus compañeros te ven mal, o ves que ellos avanzan y tú no. O sea, no es algo que sea favorable para tu salud mental. Ok. Y eso lleva a otro tipo de condiciones, una depresión, una ansiedad, en fin. Todo porque a veces no sabemos entender o escuchar nuestras propias necesidades como tal y necesitamos la orientación necesaria para hacerlo. Ok, y bueno, de estas condiciones de trastorno, ¿cuáles son, digamos que las que se identifican más comúnmente? Que era lo que tú decías, ya hay seis que de pronto se pueden tratar con electroconvulsión, pero ¿cuáles serían como las condiciones más comunes? Ajá, quizás sería lo que más se ve en nuestra sociedad, porque la manifestación de un síntoma psicótico, perdón, de un síntoma psiquiátrico como tal, varía en función de la región, de Que se la afectan. cultura, Ajá. de muchos Oh. aspectos. Pero al menos en nuestro país vemos de que la depresión de los primeros lugares, los trastornos de ansiedad, que son muchísimos, pero por lo menos a la cabeza, el trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad mixto, son otros que se ven muy constantemente. Los trastornos bipolares, el hospital psiquiátrico tiene muchos pacientes con trastornos bipolares, lo cual te puedo decir de que es quizás de los diagnósticos más difíciles que se puede hacer a nivel de psiquiatría porque no lo haces en una sola consulta. El paciente para ser catalogado como bipolar tuvo que haber pasado por una etapa depresiva y después todo lo contrario, una etapa maníaca o viceversa. No lo vas a hacer en un solo diagnóstico, puede que al inicio lo creas que sea una depresión, pero después viste que hizo todo lo contrario, pasó una etapa maníaca, entonces identificas que es un trastorno bipolar, Ok, espérame, dame un segundo. Vaya. Lo contrario a la depresión es una etapa es maníaca. una etapa maníaca. ¿Cómo definís? O sea, cuando yo me imagino lo contrario a una depresión, una persona que está muy alegre. ¿Cómo definirías esto de maníaco? Una persona estando en su estado normal de repente en la hora de comprar, comprar, comprar hasta el punto de que eso le afecta porque se queda sin dinero, se Momento, endeuda, espérate, una compra compulsiva. espérate, Oscar. Estás describiendo casi cualquier salvadoreño hoy en día. ¿Qué pasa ahí? Esa es otra cosa, que el salvadoreño no sabe administrar su capital. Pero eso lo vuelve maníaco. Por eso te decía, una persona que en su estado normal
porque el diagnóstico lo haces de manera individualizada. Ah, ok. Una persona que no es así, normalmente, que estando sano es una persona consciente de lo que gasta y todo eso, y que de repente agarra de que comienza a comprar o que de repente se pinta todo, se cambia de look y mostrar una actitud un poco más despreocupada, un poco más impulsiva. Eso es Pero un es efecto como una maníaco, especie de cambio total un o... cambio. Por eso te digo, un paciente que estaba completamente normal, al que lo miraba ahí, una persona normal, una persona que vive su vida normal y que de repente tuvo esta aparición de síntomas. Eso no estuvo mal. Ok, pero espérate, déjame ver, vaya, por ejemplo, vamos a ver, yo tuve esto, por ejemplo, hace 2 años, para un fin de año, que quizás fue uno de los años más difíciles que yo tuve. Vale verga, yo siempre quise tener el pelo blanco y me pinté el pelo de blanco. Sé que eso no es algo muy común, pero en mi mente siempre me ha parecido algo, digamos que muy interesante. Esto lo hice, digamos que de alguna manera, como en un estado maníaco, o cuál es la diferencia, porque lo que te estoy diciendo es que cambié mi look, pero fue temporal. Fue Ah, temporal. ok. ¿Y eso te afectó con tu vida? O sea, sí, toda la gente, por ejemplo, tuve comentarios así como, hey, brother, mira, ve, eso no es de nosotros aquí los latinos, va. O sea, ok. Otra gente que me dice, hey, ¿por qué te lo pintaste? Porque quería. Y de pronto había gente que, digamos, que te empezaba a señalar, va, hey, vos sos raro, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, me afectaba, pero de manera externa. De manera Personalmente externa. Exacto. Bueno, eso es lo primero. Te quitaste el cabello. Pues habría que ver si existió algún factor. Por ejemplo, estabas contento. Hubo alguna situación sentimental. Que Ponerle es lo que pasa. cerrando ciclos, ponerle. Ajá, cerrando ciclos. Pero entonces había una razón. Hay una razón. Ah, ¿Me dale. entendés? Pero que alguien de la nada tenga esto no es normal. Que de la nada comience a hacer este tipo de compras, que de la nada comience a tener este tipo de Es impulsos. como tener la manía. Por eso estado maníaco. Ah, ok. Creo yo de que maníaco viene de manía. O al revés, no sé, pero podría ser, sí, Entonces, ajá. pues ese es el origen etimológico, ¿verdad? Entonces, Ándale. esa es la situación. Ok, ok, Ahora ok. bien, con un bipolar, imagínate un paciente que estuvo deprimido, que no comía, que no salía, que no sé qué, y de repente todos los días en la noche en fiesta, emborrachándose, gastando lo loco. Pero espérate, es que mira, Oscar, Pero, estás describiendo a muchas de las personas que yo conozco cuando toda la semana están tristes, deprimidos y los fines de semana sansiaca. Ok, aquí, check-in, 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 a la playa. Vamos a destrozarnos hoy. Hoy se toma, hoy se bebe, hoy habría se que fuma ver, como un rasta. porque me dijiste triste, depresivo como tal. Pues quizás sería de evaluarlo. Ajá, correcto. Ay, ay, ay. Eso. Me dijiste fin de semana. Una persona maníaca todos los días, todas las noches, a cualquier rato va a estar yendo una rutina de irse todas las noches, ¿Una todos los días. adicción? ¿Una adicción es una manía? No, una adicción es una adicción como tal. Eso es porque la motivación es diferente. Y literalmente en la adicción existe un componente que hace que literalmente tú te sientas bien con el consumo de ciertas sustancias. Y esa plenitud, esa sensación es tan grande que comenzás a consumirla y de repente llegas al punto que ya no dejas de consumir. Pero es una manía, eso es una adicción como tal. Tal vez más adelante en un capítulo vamos a hablar sobre Adicciones, adicciones, porque que es ese es muy importante. otro de los trastornos más comunes que hay en nuestro país. Adicción al tabaco, adicción que quizás es uno de los más difíciles de erradicar, evidentemente a las bebidas alcohólicas, adicción a sustancias ilegales como cocaína, marihuana, quizás de esas dos la cocaína es más letal. Espérate, la marihuana es ilegal en nuestro país. Ah, paja. Pues sí es ilegal, pero hay unos sectores que no nos dejan Sí, así, porque, ajá, yo he visto... Ah, pero Ok. no vas a enseñar a nadie, ¿verdad? No, no, claro, ¿quiénes somos? Ah, ¿quiénes somos? Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para Bueno, juzgar, verdad? claro. Sí. Entonces, ya te decía, perdón, depresión, Ansiedad, bipolaridad. bipolaridad, adicciones, esquizofrenia, Son 5 que son muy comunes. que son muy comunes. La esquizofrenia y no dejemos de lado, no nomás, la ideación a los intentos suicidas. Eso abunda.
Lastimosamente nosotros en la carrera médica aún siguen acciones, comportamientos, actitudes muy tradicionales, muy arcaicas. Y nuestra carrera como tal es y ahí pues es parte de la ironía del cuento, ¿verdad? Porque es una de las carreras donde existe mayor tasa de suicidios y de ideación suicida En la carrera médica. en el grado de medicina. Lastimosamente, yo en mi generación de que vamos a ser graduados como médicos hemos tenido compañeros que tristemente se suicidaron. Tenían factores familiares, la carrera no les ayudó en esto, evidentemente al contrario, exacerbó más sus síntomas y eso pues lo llevó a esa situación. Creo yo de que también eso merece un capítulo aparte, porque nosotros vemos a la ideación suicida como aquel, me quiero matar y que lo sepa todo el mundo. No, El que lo tiene en mente lo hace y punto. eso que describí yo, puede ser una personalidad límite. Si se conoce esto, que Borderline. literalmente es una autoestima tan baja que requiere llamar la atención y que lo hace de esa forma. Pero una ideación suicida como tal va a suicidarse, va a quitarse la vida a toda costa. ¿Me entendés? Y eso es algo que requiere tratamiento y manejo. Y creo yo de que son de las cosas que más me ha impactado a mí en la parte psiquiátrica. Ver jóvenes que tienen el futuro por delante, ver jóvenes que tienen buena familia, que a lo mejor algún trastorno, algún problema familiar han tenido, pero que no implica que te vayan a quitar la vida. Jóvenes con buena estabilidad económica, con buen futuro, con buen trabajo, con buena carrera, pero que la ideación suicida está. Y de la nada se han matado. Entonces es uno de los trastornos más complicados. Es muy difícil quitar una ideación suicida. Muy difícil, porque como te digo, es una idea que está muy profunda en tu mente. Y muchas veces, como te mencionaba anteriormente, con terapia electroconvulsiva. Y a veces ni eso, porque son ideaciones que están muy profundas. Se debe de indagar en el origen de esa idea para por lo menos tratar de ayudar un poco. Y ahí es donde entra el equipo multidisciplinario para poder... Literalmente, el Ok. psiquiatra, te lo digo así, es un detective que va a indagar en los aspectos más profundos de la vida de uno para tratar de encontrar la causa de tu síntoma. Ok, ok. Y bueno, hablando de síntomas o signos, Oscar, esto de comenzar a tener síntomas, ¿cuáles son los síntomas más comunes de que podrían indicar un problema de salud mental? Bueno, ya te recomendé uno, el hecho de que entres en un estado maníaco, el hecho de que tú estás en una normalidad, de que Saltar una persona de depresión a está, maníaco, ajá. que está, bueno, tiene una vida normal, trabaja, tiene su pareja, de repente Abre su podcast y... abre cabal, no supera diversas situaciones, lo obliga a uno a participar. Ey, Mentira, perdón, pero, Oscar, discúlpame. pero al final hay muchos síntomas. Un estado maníaco, evidentemente. En las esquizofrenias. ¿Qué vas a identificar en un paciente? Hay muchos síntomas como tal, síntomas bien claros, pero principalmente la enfermedad, el trastorno se llama esquizofrenia paranoide, es porque el paciente se vuelve paranoico, siente que lo están siguiendo, que lo van a matar, no duerme, porque lo están persiguiendo, tiene idea de que el gobierno lo está siguiendo, que los rusos lo han encontrado, una paranoia, Y va posiblemente progresando de eso. una esquizofrenia paranoide, un síntoma. La depresión el paciente, principalmente por lo que consulta, que es porque no duermen. Pasan noches enteras sin dormir, la falta de motivación, el hecho de que no le encuentran sentido, no le encuentran alegría en la vida. Con respecto a las ansiedades, el hecho de que cualquier situación, por que uno lo puede ver que es una situación sencilla, normal, pero que a vos te hace desarrollar síntomas somáticos como taquicardia, gran estrés, temor, sudoración de manos, eso es una ansiedad también, que también es muy difícil a veces de manejar. Son parte de los síntomas más comunes que podemos identificar y evidentemente la ideación suicida como tal. Ok, ok, con respecto a los factores de riesgo, porque yo me imagino que pues como un trastorno hay cosas que la dispara y hay cosas que digamos que la pueden ir frenando. La terapia es una cosa que puede ir frenando algunos trastornos, me imagino, Bueno. pero ¿qué cosas consideras vos que son así como que triggers con los que hay que tener cuidado o prestarles atenciones en tu ambiente? Todo trastorno psiquiátrico que se identifique en el adulto tiene su origen en la infancia.
¿A qué voy con esto? El hecho de que la manera en cómo crías a tu hijo, el ambiente familiar que tú desarrollas para tu hijo, el hecho de que esté desenvolviéndose en un ambiente estudiantil adecuado, el bullying, el rechazo, el mal manejo a la hora de que el niño pues haga su transformación a la adolescencia a través de la pubertad, separaciones familiares, mal, porque al final el hecho de que se separe una pareja no tendría por qué generar un trastorno. problema Ok. en un niño, si al final quizás es lo mejor para la salud familiar. Pero el hecho Claro. de que sea una separación demasiado traumática, agresiva, como violencia, cosas así, pues evidentemente eso afecta. El, el hecho de que tu familia no contribuyó a que tuvieras una autoestima adecuada, no te hablaban de la manera adecuada. Mira, lastimosamente ahora muchos hablan de la generación de cristal, Ok. pero resulta de que tenemos una gran cantidad de gente mayor que está consultando por problemas emocionales, que hasta ahora están sacando todos esos problemas emocionales y que tú les preguntas, ¿en algún momento de su vida ha sido feliz? Pues un individuo que ha tenido hijos, que ha visto a sus hijos desarrollarse, pero que te diga, no, no ha sido feliz, porque literalmente su trastorno psiquiátrico lo ha mantenido distraído de su núcleo, de lo que de verdad lo debe mantener feliz. Entonces, lastimosamente en tiempos de antes la gente no le puso atención a todos estos trastornos, a todo el hecho de que tú debes de generar un ambiente de crianza y educación adecuado para tu hijo. Ahora se está tratando y creo yo de que es bueno que la parte de la salud mental se vaya abriendo un poco más, pero aún hace falta muchas cosas por hacer. Solo te voy a poner el caso, hace 2 días, un día hubo un tiroteo en una escuela de Estados Unidos. Eso evidentemente no es normal, que alguien llegue con un arma y comience a matar a diestra y siniestra, no es normal, no es sano. Pero habría que indagar qué llevó a ese tipo, si es un psicópata como tal, si lo hizo como venganza por alguien, en fin, hay un trastorno mental Que lo empujó a hacer que eso. lo llevó a eso, ¿me entendés? Probablemente, imagínate, un niño de 4 años vio eso, presenció eso, eso es un trauma. No le dieron un adecuado manejo para su trauma. Probablemente en la adultez desarrolle un tipo de trastorno que lo haga llevar el mismo camino. En diferentes etapas de la infancia, por ejemplo, un niño que fue abusado sexualmente, más por un familiar cercano, hay etapas de la niñez en las que los niños están aprendiendo qué es lo bueno o qué es lo malo, y si en esa etapa fue la violación, pues según la etapa freudiana probablemente el niño se convierte en un potente violador también, porque él en esa etapa aprendió. Un potencial sería. Y más aún, Ujú. el hecho de que lo hizo el papá, por así decirlo, o el abuelo, que lo consideran como la figura Máxima de de autoridad. autoridad o de respeto, de amor, de protección. Imagínate el hecho de que el encargado de protegerme me haya hecho eso a esta edad de este niño, que lo va a hacer creer en su mente de que es correcto. ¿Me entendés? Hay muchos factores de riesgo en esta sociedad. Y evidentemente vamos por lo cultural. En otros países ni siquiera se permite el hecho de que el hombre diga que me siento triste por el machismo que todavía existe. Sí, es correcto. Por eso es que vas a ver de que la principal consulta psiquiátrica es en mujeres. No porque la mujer sea la que más se enferma psiquiátricamente, sino porque el hombre prefiere esconderse, porque lo van a señalar. Sí, y mira, aquí tomando este ejemplo, yo lo decía molestando al principio, pero sí es algo bien cierto para muchas personas, y es que utilizan la bebida como un pretexto para poder estar con otra gente y poder hablar de lo que sienten sin ser juzgados por el hecho de, estaba ebrio y estaba hablando de esto, una forma de desahogo, y que aquí posiblemente haya pie para adicciones porque ahí Correcto. encuentran ese escape y Ese ese sentimiento de plenitud que le genera correcto. esta sustancia. Correcto, esa es la clave de una adicción al final. Ok, muy bien. Y aquí me gustaría preguntarte algo porque sí es algo. Porque de pronto tal vez vos encontrás un amigo en tu lugar de trabajo o tenés un familiar que de pronto ves que actúa, digamos que muy errático, de pronto lo ves con una manía o una constante depresión, o un constante cansancio, o una dificultad terrible para su autoestima, para mejorar su autoestima. ¿Cómo te le acercas? Primero que nada, uno debe de decirle, de acercarse y decirle, mira, fíjate que
pienso yo que tenés alguna problemática que deberías de atenderte o simplemente no. Y si la respuesta es sí, uno puede hacerlo, ¿cómo se hace, Oscar? Vaya, y creo yo de que, bueno, en nuestro medio, pues creo yo que el principal contacto que tenemos a veces son los amigos. Más que todo, más aún si la familia es el detonante de tu trastorno, ¿verdad? Entonces, hacíamos chiste, ¿verdad? De que el hecho de decirle a alguien, está bien, no te pongas triste, son cosas que evidentemente no ayudan. No ayudan. Probablemente si tú le dices a una persona que vaya a consultar, que vaya con un psiquiatra, con un psicólogo, probablemente lo tome mal, Sí, una ofensa. lo puede tomar como una ofensa. El hecho de estarlo acompañando, el hecho de escucharlo, y esa escucha le genera la confianza a él y esa confianza te permite a ti decirle, mira, ¿y por qué no buscas ayuda? Uno debe de aprender hasta cómo decir la cosa a la gente, para que la gente lo tome a bien. Entonces, no dejar solo a la gente que antes estaba bien y ahora pues está diferente. No dejar solo a la gente que evidentemente manifiesta algún síntoma depresivo, a individuos que han vivido una situación pues triste o una situación frustrante, por ejemplo en el académico, dejar una materia y cosas así, no dejarlos solos. Y sea como sea, tratar de la forma de que entienda de que es necesario buscar ayuda. Una depresión, una ansiedad no se puede sacar sola adelante. Fíjate que hay una frase que me gusta y es que nadie salva a nadie, pero nadie se salva solo. Pero nadie se salva solo. Al final nosotros solo somos como acompañantes. Porque cualquier problema es mejor a veces llevarlo en compañía y no solo. El hecho de motivar a alguien que busca ayuda. Como te decía, lastimosamente nuestro sistema de salud pues no le invierte o no desarrolla de manera completa una salud mental en nuestros centros de salud. Pero lo ideal sería que se consulte. Ok. Pases consulta en una unidad de salud con un médico general. Hay un programa de adolescentes, por ejemplo, en todas las unidades de salud que evalúan la condición mental, que el médico determine si existe una condición pues psiquiátrica o emocional que está Que se necesita ser afectando, atendida. y el médico está obligado a referirlo con un psiquiatra. El psiquiatra va a determinar, o el psicólogo, si cuál es el manejo más adecuado que se le puede dar a este paciente. Evidentemente siempre la clave es buscar ayuda, no dejarse guiar, porque a veces lastimosamente los medios ahora pueden ser beneficio y puede ser tu peor enemigo también. Que vengas y que te vayas a tal parte o que consumes ciertas cosas. Ahí es donde entran las adicciones, el paciente se siente triste, entonces puedes consumir tal sustancia, tal droga y eso te va a sentir mejor. Evidentemente eso lo va a llevar a una adicción, entonces no. El hecho de que busquen ayuda oportuna, ayuda pertinente, con gente conocedora, médicos, psicólogos, pues es lo ideal. Ok, ok. Bueno, me gustaría, ya vamos cerrando, Oscar, me gustaría preguntarte que quizás en una cosa, digamos que bien amplia, y que aquí me gustaría tu opinión personal, porque digamos que opinión técnica o una opinión profesional respecto a esto va a tener muchos enfoques, pero ¿por qué es importante hablar de salud mental? ¿Por qué es importante hablar de esto en nuestro país? Bueno, mira, yo digo, ¿verdad? De pronto hay gente que se come 2 horas para poder llegar al trabajo y desde los años 90 hasta la fecha vemos como todas las farmacias han proliferado a lo largo del país, que es una industria que está creciendo por todos lados. Pero a tu visión, a tu forma de ver, ¿por qué es importante hablar de la salud mental? Como te decía, hay factores internos y externos que tienen impacto en la salud mental. Puede que te sientas bien interiormente, pero vivimos en un caos. El tráfico, ese estrés de estar en tráfico, el hecho de que si llegas tarde al trabajo ya te van a descontar y si te descuentan no vas a alcanzar a pagar lo que tú deudas, y si no pagas tu deuda te van a quitar las cosas. El hecho de que probablemente no vivas una vida familiar, Plena. amorosa, plena. El hecho de que probablemente tu carrera tú estés muy emocionado, pero a veces los docentes, tus compañeros no te permiten desarrollar tus habilidades, al contrario, te aplanan. Por eso es muy importante hablar de salud mental, porque no vivimos en el medio más adecuado para desarrollar nuestras emociones.
No lo vivimos lastimosamente, ni a nivel familiar, ni a nivel estudiantil, ni a nivel laboral. Siempre existe una carga de estrés o un detonante que puede llevar a un trastorno mental. Ok. Y a eso agregarle el hecho de que vivimos una pandemia que nos mantuvo cerrados durante mucho tiempo, que nos hizo pues Y ahí atrasarnos estuvimos en con el muchas demonio en casa. cosas, el hecho de que te encerraron, ahora ya no estás como antes, perdiste familia, perdiste amigos, las cosas cambiaron. Evidentemente la pandemia ha sido un detonante de muchos trastornos que están saliendo y que van a salir más adelante. Por eso es bueno la salud mental, porque al final tenemos que tener las herramientas para afrontarlo, porque si no podemos cambiar el entorno, no podemos cambiar el hecho de que estamos en un caos, en un ambiente tóxico. ¿Cuál es que nos toca? Venir y buscar las herramientas para poder afrontar ese entorno. Y eso es la salud mental. Tener las herramientas que busquen propiciar a través de tu persona y de tu grupo más cercano que el ambiente sea un poco más propicio para que te desarrolles. Ok, y mira que esto está bien relacionado al capítulo anterior de Proyecto Chachalaca, en el que estábamos hablando sobre la educación y cómo el modelo educativo que nosotros tenemos, por desgracia, no está enfocado en realizar a los estudiantes como personas, Correcto. sino convertirlas en elementos de producción. Lo otro es que nuestro sistema educativo se basa en competencia. Claro, Entonces, ¿qué es lo que te dicen? De que para triunfar tenés que ser mejor que el otro. así es. Y que uno va a ganar. Y para que uno gane tiene que haber un perdedor. Imagínate eso en un niño ya genera, claro. o sea, un enfoque diferente. O sea, de por sí el enfoque académico no es el correcto. No es, y que diría yo que no es el más apropiado para que se desarrollen de manera adecuada nuestras habilidades, tomando en cuenta de que tú vas a trabajar en equipo, no individual, y de que de cierta forma puedes desarrollar tus capacidades y poder lograr triunfar en algunos aspectos de manera solitaria, pero siempre requerías a alguien a tu lado. Pero si tú venís y te desarrollas en un ambiente competitivo en el que tenés que ganarle a otros para poder triunfar, tampoco es el medio o el mensaje más adecuado, pues. Sí, mira, fíjate que yo tuve una gran oportunidad, ¿qué te digo yo? Una gran suerte, un gran privilegio, tengo que decir que un gran privilegio, que mi papá me dijo, mi mamá sí me presionaba con lo de los estudios, mi mamá sí me presionaba, pero mi papá me decía, mira hijo, vos dale, vos estudiar, y si te retrasás o lo que sea, no te preocupes, yo mientras pueda seguirte apoyando, te voy a seguir echando la mano, vos dale, vos seguir, realizate, disfrutarlo, porque es una etapa que no va a volver. Así es. Y eso, no sé, yo de pronto veía a mis compañeros bien presionados respecto a eso, porque de pronto los papás lo tenían amenazado en el aspecto de, si dejas una materia, te va a tocar trabajar y vos pagarte eso. Y para mí fue, yo qué te puedo decir, soy un maestro de aprender a través del fracaso, porque no la tuve fácil, pero no me rendí. Y no rendirme fue gracias a que tuve el apoyo de mi familia. Y eso me ha llevado a ciertas reflexiones, por ciertos caminos, ciertos aprendizajes que me hacen, por lo menos hoy, una persona muy plena y muy alegre respecto a esto. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, que solo dos preguntas más, Oscar, y terminamos porque ya te tengo aquí todo en preguntado. Pero para quienes nos están escuchando, ¿qué consejo le darías desde su trinchera, desde donde él se encuentre, siendo profesor, doctor, siendo el bucero, siendo tu amigo? ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías para esa persona desde su trinchera que de pronto está de frente a un familiar, a un amigo, a una persona conocida a la que le tiene mucho cariño, que está pasando o que de pronto tiene estas situaciones de trastornos o inicios de trastornos o problemas de salud mental? ¿Qué le dirías tú? ¿Qué consejo le das? Creo yo de que a nuestra sociedad le hace falta desarrollar mayor empatía. ¿Qué es lo que pasa? Si alguien de repente, tristemente, la manifestación de un trastorno puede ser de tristeza, enojo, ira. Y resulta de que hoy lo llaman toxicidad a veces, lo llaman de diversas formas y a veces no es el hecho de que la persona tenga la intención de hacer daño, sino que el hecho de que la persona está mal. Hay que ser empáticos. Hay que preguntarnos, pues, ¿qué pasaría si estuviéramos en ese lugar nosotros o un ser querido estuviera en ese lugar? No hay que dejarlos solos.
Evidentemente también tenemos que cuidar nuestra salud mental, pero tampoco hay que dejarlos solos. Hay que apoyarlos. Va, estás mal, va, te voy a dar un ratito. Ya más adelante, mira, aquí estoy, deberíamos de buscar ayuda para esto. Porque probablemente en su estado crítico la persona no lo va a aceptar, pero ya cuando esté tranquila, cuando ya pues sea consciente de todo lo que hizo, probablemente sí entienda y diga, sí, la verdad es que estoy mal y gracias por estar ahí. Acompañarla, no hay que dejarla a una persona sola. Como te digo, el trastorno mental no se puede resolver solo, se resuelve mejor si está acompañado de alguien, porque esa parte de la red de apoyo, y esto es un término que nos enseñan bastante, la red de apoyo que genera cierta influencia en el paciente y eso ayuda a su tratamiento, a su apego terapéutico. No hay que dejarlo solo, hay que ser empáticos, porque tarde o temprano probablemente nos pasa a nosotros también Y hay que ir construyendo y esta nos sociedad. vamos a sentir mal. Creo yo de que todos hemos pasado por crisis en las que nos sentimos mal, el mundo se nos viene abajo, no vemos salida a la situación, no entendemos, no nos entienden. Pero el hecho de que tengas a alguien ahí que te muestre un genuino interés, eso contribuye a que te sientas mejor. Y quizás es el primer paso para que la persona comience a rehabilitarse, a sentirse mejor y a recuperarse y a sanarse. Entonces, mi consejo es, hay que ser más empáticos. Ok. Cuidémonos, pero no abandonemos. ¿Ves? Ok. Bueno, yo creo que con eso vamos a estar terminando el capítulo, Oscar. Te agradezco mucho por el tiempo que te tomaste de venir. Yo te estuve insistiendo, pero de pronto no teníamos la oportunidad, pero siento que ha sido un capítulo muy bonito, lleno de reflexiones muy interesantes respecto a la salud mental necesarias, hay que decirlo porque en nuestro contexto es muy necesario. Y pues Oscar, gracias de verdad, en gran medida esto ha sido muy enriquecedor. Bueno, muchas gracias también. Para mí ha sido una experiencia muy interesante, muy bonita. Gracias por la confianza también, por la insistencia. La verdad Claro. es que hay que aprovechar todos los medios disponibles para que la gente conozca de salud mental, para que la gente también entienda de que hay otros caminos, no solo los caminos negativos que está viendo en medio de su crisis. Entonces hay que aprovechar todos estos medios para que la gente tome conciencia de la salud mental. Así de que muchas gracias, espero que les guste el capítulo y pues si tienen el interés por otros temas en la parte de salud o salud mental, pues con mucho gusto estamos apoyando. Ok, gracias. Y bueno, recuerden, para ir construyendo esta sociedad que nosotros queremos, nosotros somos, por así decirlo, el primer ladrillo que tenemos que poner. Y ahí terminamos con esta frase, ya la dijimos en el capítulo, pero siempre es importante recordarla. Qué profundo. Ay, correcto, yo sé. Aprendió del capítulo, evidentemente. Ya ven que la salud mental es buena. Pues mira, pues yo salgo renovado de aquí. Recuerden que nadie salva a nadie, pero nadie se salva solo, así que recordemos que tenemos que estar aquí para los demás, para que cuando los necesitemos ellos también estén ahí para nosotros. Nos escuchamos pronto.